Bueno, me tomó de sorpresa el pastor, pero damos gracias al Señor primeramente y después a mi pastor por la confianza. La verdad es que am, en ciertas circunstancias posiblemente yo digo, quizás no voy a seguir predicando, pero pues este es el llamado que el Señor me ha hecho, pero algo el Señor me decía esta semana. Bueno, a mi mamá le decía y le decía, mira que este lo he pasado por la zaranda, mira que este ha pasado por mucho, pero decirle que le falta y que largo camino le espera, así que se levante, así que pues vamos a ser obedientes y pues vamos a seguir adelante, honrando y glorificando el nombre del Señor. Y si se pueden poner de pies, vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Recién hice la predicación ahorita porque el pastor hasta ahorita me dijo, así que tal vez predicamos poquito. 5, 1 y 2. Ajá. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Amén. Ok. Y todos vamos a participar para que se nos quite el sueño. Y dice así, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vengamos en palabras de oración y pídale al Señor que sea Él ministrando esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en gloria, Señor amado. Primeramente te doy gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, mi Rey de la gloria. Tú eres grande, tú eres poderoso, mi Rey eterno. Tú eres maravilloso, mi Dios amado. Es un honor, papá, predicar tu palabra. Es un honor compartir tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, que seas tú, Padre amado, usando mis labios, que seas tú, Señor amado, ministrando esta palabra, Padre de la gloria, y que pueda penetrar lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y todo lo que pidiéremos creyendo, mi Dios de la gloria, así tú lo harás, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de la gloria. Amén y amén. Bueno, y le vamos a, como dice el pastor, le vamos a poner un tema, dice. Y le vamos a poner el andar del cristiano. El andar del cristiano. Bueno, am, déjenme decirle que esto es un honor para mí estar con ustedes. Me gusta estar aquí con las hermanas, gozándome. Me gusta la presencia del Señor. Y para contarles un testimonio rapidito, un hermano me llamó y pues yo no había tomado Santa Cena. Y me dice, hermano, quiero que me lleve la predicación. Y ya yo me quedo, no tomé Santa Cena. Y le digo a mi esposa, no tomé Santa Cena. Y me dolió en mi corazón bastante, que lo que hice después fue irme a mi cuarto y lloré como un niño. Lloré como un niño porque amo la palabra del Señor y amo compartir la palabra de Dios. Entonces, pero Dios honra a los que le honran y al que se humilla, Dios lo levanta. Bueno, en el capítulo 4, cuando nos vamos al capítulo 4, primeramente, ¿qué es andar? Pastor, ¿qué es andar? Caminar. Ok. ¿A qué nos mandó Dios en este evangelio? A caminar. A no quedarnos estancados, a no quedarnos sentados, a no quedarnos en un solo lugar. A caminar. A los discípulos, ¿cuál fue el gran mandamiento que les dio? Id por el mundo, id y predicad el evangelio a ciertas personas. No, a toda criatura. Para que el que creyere fuera salvo. Ese es el propósito. Nosotros hemos sido llamados como los superhéroes de las películas. Nosotros somos los que vamos y llevamos este evangelio para salvación. Nosotros no estamos en este mundo de por gusto. Nosotros no vamos a una cena de por gusto. Nosotros no nos topamos con una persona de por gusto. Nosotros, cuando realmente algo he aprendido yo, Dios siempre tiene un propósito y siempre tiene el momento exacto para poner esa palabra.
Ah, y siempre en el trabajo, en los restaurantes, donde quiera que vayamos, ahí está la presencia de Dios con nosotros. Lo mismo que decía mi hermana Berti, la presencia del Señor va con nosotros. Entonces, bueno, dice, el capítulo 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Ahora bien, yo puedo preguntarle a mi pastor primeramente, ¿no? Porque él sabe a lo que Dios lo ha llamado. ¿Qué dice el apóstol Pablo, pastor? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Y la pregunta es, ¿estás andando como lo que Dios te ha propuesto? Como pastor. Él anda como pastor. Mis hermanos líderes andan como líderes. Mis hermanas, los vasos del Señor, andan como los vasos del Señor. Pero ahora bien, ahora vamos a la otra parte. ¿Andas tú como Dios te mandó a andar? Pregúntate en esta madrugada, pregúntate, ¿estoy yo caminando o andando como Dios me mandó? Es una pregunta que yo me he hecho. Y el dolor de mi alma ha sido por momentos, creo que por sentimientos, por cuestión de la vida, por cuestión de que el cristiano tiene que pasar, sentimos y el enemigo logra poner en nuestro interior, en nuestra mente, tú no vas a alcanzar lo que Dios ha dicho que tú vas a alcanzar. Tú no vas a hacer lo que Dios te ha dicho que vas a hacer. Y yo creo que a todo el que Dios llama se le llega ese momento, en ese momento de incertidumbre de decir esa pelea. Entonces ahí empezamos a aprender a pelear con la fe. Yo lo que he aprendido en este evangelio es que mi pelea no es con el pastor, mi pelea no es con los líderes, mi pelea no es con las personas. ¿Qué dice la Biblia? Mi pelea no es contra carne ni sangre, ni siquiera con el vecino, porque ¿qué nos dice su palabra del vecino? Amad a vuestros vecinos. No es nuestra pelea con ellos. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y ya vamos a entrar en eso. Pero este es el andar del cristiano. Este es el dar pasos del cristiano. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que andar? Vamos a llegar a todo esto, pero antes los vamos a ir anticipando. ¿Qué dijo el Señor? Y vendrá sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Con el propósito, hay un propósito por el que Él vendría. Y recibiréis poder. Pero dice, y os guiará. ¿A qué? A toda justicia y a toda verdad. ¿Estamos haciendo justicia? ¿El Espíritu Santo realmente nos está guiando a la justicia? ¿El Espíritu Santo nos está guiando a la verdad? Yo hablaba con un muchacho y de hecho, como te digo, yo trato de predicar la palabra constantemente. Y él me platicaba después de su matrimonio y cómo estaba. Y él está realmente yendo su esposa está yendo a la iglesia, él está acá. Y él me dice, no, es que ella es aquí, es allá, pelea bastante, es enojada, por nada explota. Y le digo, y el Señor en ese momento me daba el pensar que el cristiano, la iglesia como está, es porque muchas veces la iglesia, nosotros estamos yendo sin discernimiento de espíritu. Nosotros hacemos las cosas sin discernir las cosas. Hacemos porque las queremos hacer. Entonces, si yo hago algo porque yo lo quiero hacer, ¿qué obra estoy haciendo? La palabra se responde sola. O sea, nosotros realmente cuando nosotros vemos la palabra nos guía. El Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra. Y yo sé que su palabra es hermosa. Yo sé que su palabra, o sea, cuando uno lee, estos versículos estaba leyendo con mi esposa ayer. Y pues ahora que me dijo el pastor, yo dije, pues ahí toca. Entonces, esa es la pregunta. Sinceramente, estamos andando, caminando y estamos yendo para donde Dios nos mandó.
Esa es la pregunta. No tendría que ser tan largo el camino. Imagínate, si Dios me ha llamado a algo, vamos a decir algo en su reino, pero y yo preguntándole al Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? O sea, ¿cómo yo me refiero al andar? Y el Señor me llevaba a los mismos versículos que estamos viendo en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel. Hermana Claudia, ¿cuántos días le tomaba al pueblo de Israel llegar de Egipto a la tierra prometida? Allá dijeron 11 días. 11 días. ¿Cuánto tiempo les tardó? ¿Fue porque Dios quiso que fueran 40? ¿Cuál era el propósito de Dios? Sí, sí, pero el llevarlos, entonces ese es el andar de nosotros. El andar de nosotros es al tiempo de Dios. ¿Se acuerdan que se llega el momento cuando llegan a la orilla? ¿Y qué les dice Jehová? Vayan y tomen la tierra que yo se las doy. Y no habían caminado mucho, habían caminado poco, habían andado poco. Entonces, ¿cuánto tiempo has andado y no has tomado tu promesa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el problema? El mundo es más grande que nosotros, es cierto. O sea, al final, ¿somos pocos o no? Somos pocos. Somos pocos. Y cuando muchas veces nos referimos en la iglesia al trigo y la cizaña, unos son trigo y otros son cizaña. Yo digo, Señor, por favor, convierte a la cizaña. Porque yo he sentido una necesidad en el Señor, en el Espíritu, y yo he llorado por esto, porque el Señor me hace sentir, muchas veces me ha hecho sentir su venida y cómo aquellos que lo han conocido están afuera tirados en la basura. Y yo lo siento, y el que no lo sienta no tiene el amor de Cristo. El que no lo sienta realmente no tiene el amor de Cristo. Porque tenemos que andar en amor como Cristo amó. Nosotros hemos venido a salvar, no a destruir. Nosotros hemos venido a restaurar, no a destruir. Nosotros hemos venido a que las familias se restauren, no a destruir una familia. Nosotros hemos venido a que los jóvenes se levanten y caminen. A esto nos ha mandado Dios. A ir y salvar al borracho, no a menospreciar al borracho. No a menospreciar al drogadicto porque huele mal. No. Imagínate, Jesucristo a Lázaro lo levantó después de 4 días. Lo hubiera dejado ahí. O sea, en nuestra mentalidad humana nosotros podemos decir, ¿y para qué lo voy a levantar si él es solo un mendigo? Mejor ya está descansando, mejor lo dejamos descansar. Pero los propósitos de Dios no son como nosotros los vemos. No son como nosotros los vemos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y aquí dice, a la vocación. Cuando hablamos de vocación, ¿qué es vocación, pastor? Exacto, una profesión. El evangelio, tú tienes que entender que esto es una profesión. El evangelio no es para venir a los cultos todos los días y ya. Yo te lo digo y te lo soy sincero, como Dios me lo ha enseñado a mí por medio de la palabra. Cuando hablamos de talentos, cuando hablamos en Ezequiel, cuando Dios le habla a Ezequiel, si tú no haces tu trabajo, si tú no desarrollas tus talentos, se llegará el día. ¿Qué dice la palabra? El hacha está preparada. ¿Qué le dijo al siervo malo? Échenlo a dónde? Échenlo ahí al cielo, pero déjenlo en la esquina. No. ¿Qué dijo? Entonces, ¿cómo yo me puedo, o sea, nuestra mentalidad? Yo soy nervioso, a mí me cuesta, pero a lo que Dios me ha llamado, ¿cómo yo puedo decir? Yo en un momento decía, Señor, por favor, déjame sentir tu presencia, pero aquí, sentado. Déjame sentir tu presencia, pero aquí, sentado. Imagínate qué difícil es ir a predicar cuando a ti te cuesta incluso entablar una conversación con alguien que tú no conoces.
Eso es muy difícil. Llegar a la clínica con tu bebé y sentarte a la par y decirle, sonríe, Cristo te ama. O sea, es algo difícil. ¿Es algo difícil o es fácil? Uno no sabe con lo que se va a enfrentar, pero ahora he aprendido algo, que Dios toca esos corazones. Dios toca esos corazones. Te lo digo porque me ha pasado con hombres, con hombres. Yo he visto hombres llorando cuando tú les predicas. Yo he visto hombres derramando sus lágrimas y no dicen una palabra porque contra la palabra nadie puede. Y yo eso lo he aprendido. Pueden con la palabra de hombre, pero con la palabra de Dios nadie la puede traspasar. Bueno, se va a hacer larga la predicación. Entonces, aquí viene otra cosa que nos cuesta. Y en medio de mi proceso yo le decía al pastor, el Señor me regalaba unas predicaciones en las cuales me deleitaba. Entonces me dice, oye, dame una de esas que te dio. Y le digo, no las traje. Pero aquí está una, con toda, imagínate, humildad. No con humildad. Tenemos que, como dice el pastor, tenemos que leer la palabra con los versos completos, con toda humildad. ¿Estamos caminando con toda humildad? ¿O estamos caminando con toda soberbia? ¿Estamos caminando con toda humildad? ¿O estamos caminando de la manera que nosotros queremos? Porque si estamos caminando de la manera que nosotros queremos, no estamos siendo obedientes. Quiere decir que si no somos obedientes, no somos humildes. Entonces, con toda mansedumbre, ¿somos mansos? ¿Qué dijo el Señor? Sed mansos y humildes de corazón, como Él lo es. Soportándonos, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ponte a pensar. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo soportándonos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque el enojado tiene que soportar al otro, al que es más como el pastor, que es más feliz, que anda ahí. El que anda enojado lo mira al pastor y dice, ese señor solo anda riéndose, ese señor solo anda jugando, ese señor. Y el pastor que es más feliz, mira aquel enojado y ese para qué anda bravo, si la amargura. O sea, entonces, soportándonos. ¿Qué dijo el Señor? Sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Está sobrellevando la carga de tu hermano? Yo creo que ni nos acordamos de nuestro hermano. Yo creo que en la oración ni nos acordamos de aquellos niños pobres, aquellos niños que no tienen qué comer, aquella viuda. No nos acordamos. No nos acordamos de aquellos montón de muchachos que están en los reclusorios. Son almas. Yo le decía al pastor, yo estaba leyendo porque estaba desarrollando la predicación, una predicación que el Señor me daba, si no te humillas, no te levantas. Fuerte. Porque en la humillación empieza todo. Y estudiando esa palabra, yo me fui a Jonás a ver la humillación de aquel pueblo de Nínive. Dios no le dijo que se humillara. Dios no le dijo que se humillara. Dios le mandó el decreto de una vez, lo que te va a pasar. Pero actuó la sabiduría en ellos. ¿Y cómo actuaron? Humillándose. Entonces, pero pasando los versículos siguientes, ¿se acuerdan que Jonás se quedó ahí a la orilla para ver qué pasaba? E hizo una ramada. Y viene Dios y le hace crecer una calabacera para taparle el sol. Entonces, viene y al caer el alba, manda un gusano. Y el gusano se come la calabacera. Jonás no la hizo Dios. Y Jonás se enojó. Y le dijo, ¿tanto te enoja Jonás por la calabacera? Imagínate, porque Jonás tenía amor de aquella calabacera. ¿Por qué? Porque le servía. Entonces, ahora viene la palabra del Señor a Jonás y le dice, ¿acaso yo no voy a tener misericordia de Nínive?
¿Cuál es la referencia? Todas las almas son de Dios. La sangre de Jesucristo vale para todo el mundo. Si el mundo viene y se arrepiente, la salvación es para todos. El reino de los cielos alcanza para todos. Y esa es la voluntad del Señor, de que todos acudamos a un arrepentimiento genuino y que de veramente pensemos cómo andamos delante del Señor. O sea, yo no necesito, yo siempre lo he dicho, yo no necesito un altar. Yo me gozo ver a aquellas personas tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Otra referencia que me daba el Señor predicando era, ponte a pensar, ponte en tu mente. Tú sabes quién se pasea cuando la presencia de Dios desciende a este lugar. Solo quiero que hagas un análisis, que pienses en tu mente. ¿Tú sabes quién se pasea por la iglesia? ¿Quién se pasea? Jesús de Nazaret. Ok, ponte a pensar de que la iglesia esté llena y tú seas la invitada y tú entras y nadie te hace caso. Eso es lo que siente Jesús. Eso es lo que el Señor me hacía sentir a mí. ¿Sabes por qué? Porque muchos están de brazos cruzados, muchos están viendo para otros lados cuando Jesús está caminando en medio de su pueblo. Entonces, tenemos que reaccionar a lo que estamos haciendo. Tenemos que reaccionar realmente a qué paso estamos dando y cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Tenemos que ser, por ejemplo, este lugar, la autoridad, quien la tiene para decir, por ejemplo, si el pastor viene y te dice, no te subas ahí, tú tienes que hacerle caso porque la autoridad es él. Y dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra para que vayamos cayendo y vayamos siendo y vayamos poniéndonos sobre nuestros pies. Dice la palabra que obedecer a vuestros pastores, porque imagínate qué carga es esta, que él va a dar cuenta por cada uno de vosotros. Dice la palabra, no solo por su vida, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo no te estoy exaltando a él. Él sabe que yo no soy el tipo de persona. Yo solo leo la palabra y yo trato de vivir la palabra como la palabra me lo dice. Si a mí el pastor me dice, David, mira, así no te puede, bueno, no, y ya, suficiente, tranquilo. Y al final, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y por eso digo de que él tiene que cuidar este lugar. Y nadie se debería molestar cuando él realmente va a una persona directamente y le dice, no te subas. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo le habla a las iglesias, ¿a quién se dirige? ¿Al diácono? ¿Al líder? Al pastor. Él va a dar cuenta por este lugar. Él va a dar cuenta por este lugar. Entonces, nuestro andar tiene que ser santo. Nuestro andar tiene que ser en humildad. Nuestro andar tiene que ser en amor. Nuestro andar tiene que ser en un enfoque del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿estamos caminando con el Espíritu Santo de Dios? O sea, una cosa es sentir la presencia de Dios. Una cosa es hablar lenguas. Una cosa es profetizar. Pero déjame decirte otra cosa. Otra cosa es andar en el Espíritu. Mira, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Cómo la iglesia debería de estar unida? En amor. En amor. Un cuerpo de Cristo. Y un espíritu, Espíritu Santo. Porque tú piensas que el espíritu que usa al pastor no es el espíritu que tú sientes allá, en aquella silla. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué sentirnos menos o más?
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ay, papá, ahora dime tú. Bueno, aquellos que se creen más, ¿verdad? Que se creen con más estatura y más altura. ¿Será que el Señor Jesucristo les habrá puesto una parte especial en el cielo? ¿O todos tenemos la misma paga? La salvación. La salvación es solo para uno de acá o para todos. Para todo, pero para todo aquel que lo quiere recibir. No es para todo aquel que lo piense. Para todo aquel que camina con Dios, que anda con Dios, que anda con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Un Señor, una fe, un bautismo, para que entendamos que todo es unitario. No es San Pedro, San Juan, San Judas, San Oeste, este y todo lo... Hasta Santa Claus. Aleluya. De verdad, si antes no le han hecho un altar a ese. De verdad. Entonces, la humanidad está tan... ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. El mundo anda a ciegas. Hay una venda sobre ellos. Y nosotros tenemos que, o sea, obrar con la palabra, pero siempre teniendo misericordia. Porque antes, los versículos anteriores, eso nos dice el Señor. La misericordia. Tenemos que tener misericordia. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Vaya, lo mismo que les decía. Lo mismo. Es el mismo Padre, es en todos. Viene, pero, ahí donde dice el pastor, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muchos de nosotros realmente, yo escucho las promesas de Dios y escucho las grandes maravillas que Dios quiere hacer en mi vida y yo las anhelo con todo mi corazón. Yo trato yo de mantenerme para lograr alcanzar, primeramente, sobre todas las cosas, la salvación. La salvación. Pero si no ejercemos y no andamos, es el problema. No vamos a ser salvos. No vamos a ser salvos. Que la ira, mira, el enemigo desde el principio, ¿cuál fue su forma estratégica de pelear? Si la conocemos. La mentira y la confusión. Confundió a Eva y le mintió. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo con cada uno de nosotros ahora en día? Nos está confundiendo. Hay mucho confundido. ¿Por qué? Porque hay muchos videos en las redes sociales y se ponen a ver predicadores que lo llevan a otro lado. Entonces, pero cuando tú tienes el fundamento que es Cristo y tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Él te discierne, Él te dice, esto es bueno y esto es malo. Esa es la diferencia. Yo he hablado con personas, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? ¿Cuál es la diferencia si nosotros tenemos a Cristo y ustedes tienen a Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Porque ellos hablan del Espíritu Santo de Dios, pero ¿realmente lo tienen? ¿Por qué lo conoceréis? Por sus frutos. Frutos de arrepentimiento. Y aquel que no se arrepiente de andar como anda, como el mundo, pues es muy difícil. Es claro. O sea, a mí no me gusta, yo trato de ser neutral y trato de mantenerme en una posición de no juzgar. Yo trato de mantenerme en una posición de no juzgar a los demás. Pero aquí tenemos que entender que en esta palabra lo blanco es blanco y lo negro es negro y punto y aparte. Es así.
Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es tu medida del don de Cristo en tu vida? ¿Cuál es la medida que tú estás teniendo del don de Cristo? Esta es una predicación muy importante, porque el cristiano ahora en día, en los tiempos que vivimos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo le dijo, pastor? Se vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por la apostasía. Por la apostasía. Vendrán muchos en su nombre. Van a predicar su palabra. Van a hablar de su palabra, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces, ¿de qué tiene que tener cuidado el cristiano ahora en día? De su andar. De su andar. Que su andar sea seguro al Señor. Y cuando hablamos de un andar, ¿cuál es el camino? Jesucristo. Y si andamos en Jesucristo, andamos en verdad. Y si andamos en Jesucristo, andamos en la vida. ¿Y cuál fue el camino que Jesucristo trazó? ¿Cómo fue que lo describió Jesucristo? Estrecho. ¿Por qué estrecho? Porque como cristianos tenemos que entender que son pocas las cosas que nosotros podemos hacer de este mundo. Punto y aparte. Así de claro, o sea, son pocas las cosas en las cuales el cristiano se puede mover en este mundo. Dios nos quiere caminando recto, marchando recto, firmes y constantes y creciendo. Ya ven, aquí me está ayudando para que le dé más. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó la cautividad cautiva, ya no llevó a la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ponte a pensar, o sea, yo me pongo a pensar. Vienes a la iglesia, vienes a los cultos, adoras al Señor, tienes conocimiento que hay un poder. ¿Por qué no anhelas el poder? Él dice claramente que a los que lo anhelan, a los que lo anhelan, Él se acerca a ellos. Ok, y yo he logrado entender, por medio de todo este proceso, logrado entender que muchas veces hay personas, Dios me ha dado el sentir de que hay personas que quieren y no pueden. Realmente, quieren y no pueden. Y otros pueden y no quieren. Por ejemplo, en esta noche realmente yo sé que hay carga y yo sé que es difícil, pero ¿sabes cuál es la batalla? La batalla es que tú abras tus labios y levantes tus manos en este lugar. Esa es la batalla y ahí tú venciste. Mientras tú te quedes callado y sentado y ahí oprimido, no te vas a hacer libre. Realmente. Muchas veces, ¿cuántas veces crees que yo he venido con ganas de adorar al Señor? Son pocas veces. Pero si te llevo, solo te voy a llevar para decirte dónde el Señor me llevó un día. Salmo 50, en su último capítulo. Mira lo que dice. Mira lo que dice el Salmo 50. Y no, en un momento yo dije, Señor, Padre, esta palabra, esto que escucho es emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos abajo. Nosotros mismos somos los que en vez de hacernos crecer, nos ponemos abajo. Pero mira lo que dice el último versículo, el Salmo 50, 23. Pastor, léamelo y me lo explicas. Amén. Alabanza. Me honra. Ah, ahí está. Vaya.
Explícame qué es un sacrificio de alabanza, pa. Pero cuando no podés. Porque muchas veces podemos y en el Espíritu alabamos a Dios. Ese, pues, el Espíritu nos está guiando. Pero muchas veces no lo vamos a sentir y tenemos que sacrificarnos para lograr adorar a Dios en los tiempos difíciles. Es ahí. Y mira lo que dice, hasta nos guía en el camino. ¿Por qué dice? ¿Qué dice? El que sacrifica alabanza me honra. Ese versículo el Señor me lo regaló a mí. El que sacrifica alabanza me honra. Y al que ordena su camino, te pregunto, ¿estás dispuesto a ordenar tu camino? Él dice, al que ordena su camino, Él le muestra su salvación. Entonces, la palabra es linda. Y eso fue andar en unidad. La iglesia, Dios nos mandó a andar unidos. ¿Qué es unidad? Un solo hombre, en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Cuál es el pensar? ¿Cuál es el pensar? El Señor un día me llevaba y me decía, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida, y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo la palabra, para que nosotros vayamos viendo a luz de la palabra cómo debemos andar, en el espíritu o en la carne. ¿Cómo andamos nosotros? Y siendo sinceros, seamos sinceros nosotros mismos. Porque de qué vale, o sea, y por eso es que yo me detuve un momento, porque yo dije, Señor, esto que me ataca, yo sé que no es mío, pero yo no puedo porque tu santidad, tú eres santo. Entonces, yo trato de detenerme porque yo quiero que mi caminar sea limpio. ¿Sabes cuál es la referencia? Por ejemplo, ahí también arrodillado el Señor me ministraba la palabra. Por ejemplo, uno de los hombres que fue tomado al cielo sin ver muerte, ¿quién fue? Enoc. ¿Y cómo caminó Enoc? Anduvo con Dios. Entonces, y esa es una referencia del rapto de Cristo. Solo los que anden con Dios van a alcanzar la salvación. Así. Entonces, ¿cuán necesario es que tú mismo te preguntes, ¿ando con Dios? ¿Y qué es andar con Dios? Andar con su palabra, andar en la palabra, andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, que la palabra ella sola se da. Y ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Vaya, ven, ustedes mismos están predicando, así que llegando al cielo van a decir, Padre, pero yo no sabía. Acuérdate que ustedes mismos se predicaron, ustedes mismos lo dijeron, ¿verdad? Y después, ¿cuál es referencia? Por ejemplo, andad en unidad. Después viene otra referencia, andad en el amor. Capítulo 5, lo que leímos. Sed pues imitadores de quién? De Dios, Cristo, como hijos amados. ¿Cómo anda un hijo que ama a su padre? Que de veramente lo ama a su padre. En obediencia, tratando de ser como Él, tratando de vivir como Él, queriendo de las cosas que Él tiene. ¿Quieres tú de las cosas que Él tiene? ¿Queremos nosotros las cosas que Él tiene? El capítulo 2 dice, y andad, ahí viene el andar otra vez, andad en amor, como también Cristo nos amó. O sea, es un mandato no porque simplemente te lo esté sacrificando a ti, sino que Él ya lo sacrificó por nosotros y por eso Él lo demanda.
Entonces, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esa es la palabra que me tocaba a mí en esos versículos. Y en eso trataba ayer con mi esposa. Muchas veces nos quejamos del ayudar a nuestro hermano, de sacrificarnos por nuestro hermano, de orar por nuestro hermano, de clamar por nuestro hermano. Yo sí estoy orando y ahí en medio de la oración el Espíritu me dice, ora por la hermana Gaby. Yo oro por la hermana Gaby y yo no sé la dificultad que ella esté pasando, pero el Espíritu lo conoce. Dios lo sabe. Entonces, y ese es el olor fragante. Entonces, ¿cuántos aquí realmente quieren llevar un olor fragante al Señor? Que digan, yo quiero levantar un olor fragante a ti. Entonces, es un sacrificio que tenemos que hacer por nuestros hermanos, como quien lo hizo, como Jesucristo lo hizo por nosotros. Por nosotros. O sea, imagínate el pastor, yo creo que los ha visitado a todos. Y les voy a poner queja que a mí no me ha ido a visitar hace tiempo. No, porque es que cuando llega a la casa, él se va a las 2, 3 de la mañana. Y a la hermana pastora no le gusta porque se duerme en el sillón. Entonces, yo quiero que mi oración llegue como un olor fragante al Señor. Yo quiero que mi alabanza suba como un incienso. Yo quiero tocar la presencia del Señor en todo momento. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenería, no pleitos. Ay, papá, que no convienen, entendamos, pueblo del Señor, estas cosas no nos convienen. Yo pues siempre he sido, a mí no me gustan los pleitos. Yo aquí me haces el problema, yo te huyo y a mí no, o sea, yo tranquilo. Yo siempre trato de huir. ¿Por qué? Yo nunca voy a pelear. Ni siquiera con mi papá estoy sentado en la mesa y él llega y y yo ahí tranquilo, comiendo, hasta que se llega a un punto. Pero ya cuando se llega al punto, ya no le digo con mis palabras, lo llevo a la palabra de Dios. Lo llevo a eso de que tú no quieres las cosas como Dios quiere hacerlas en ti. Y ese es el problema del cristiano. Que el problema del cristiano es que camina, anda a su manera. Nunca vas a agradar a Dios a tu manera. Por más que tú le des dinero, todo tu dinero a los pobres, pero si no andas como Dios lo manda, no lo vas a agradar a Dios. Tú puedes aparentar ser buena persona, pero si no andas conforme a la palabra de Dios, no vas a agradar a Dios. Entonces, dice, porque sabéis esto, que en ningún fornicario o inmundo o avaro, aquí viene, aquí es donde me tocaba, escucha bien lo que dice avaro, después que dice, avaro, que es idolatría. Escucha bien lo que es avaro. La avaricia es una idolatría, es ser idólatra. Aquel que tiene y quiere. Muchas veces, pues yo, la verdad es que te voy a ser sincero. Por algunos tiempos yo decía, yo no sé si los miércoles porque los hermanos van a pensar que trabajo no tengo y a llorarle al Señor por trabajo voy. No, no era esa la situación. Pero yo desearía no trabajar los miércoles y estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque amo estar en la presencia de Dios. Porque amo andar en el Señor. ¿Sabes qué le pido al Señor todos los días? Yo quiero tu dirección, Señor. Yo quiero tu dirección. Yo quiero tu dirección, por favor, tu dirección. Y yo sé que Dios me la da. Dios me la da. Yo he visto su mano. Y muchas veces no la obedezco. ¿A cuántos le pasa que sentimos aquella guianza de Dios y no la obedecemos? Nos pasa. Seamos sinceros.
Dios de repente me manda y me dice, ayuná. Y yo voy y me levanto y ya digo, se me hicieron las 10 de la mañana y cómo me voy a ir a presentar delante del Señor y voy a ir a orar y presentar este ayuno a las 10 de la mañana y ya no ayuno. Pero uno no sabe por qué situación. Uno no sabe quién es el que necesita ese ayuno. Porque tú estás sacrificando no por ti, sino por tu pueblo. Porque tú tienes que lograr entender que no eres tú el importante, no eres tú solo en este evangelio. Tú tienes que pensar y comprender que este evangelio es el pastor, su familia, yo, Maniliana, hermana Erika, y así todos tenemos parte en este evangelio. Todos. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os Aquí es otro punto. Este es otro punto que Dios me tocaba para los que predicamos. Escucha bien lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué son palabras vanas? Palabras que vamos a hablar y hablamos 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 y sin fundamento. Y no llevamos a la persona a arrepentirse. No llevamos a la persona a que reconozca su error, a que reconozca a aquel que necesita un perdón, que necesita un arrepentimiento. Entonces, esas son palabras vanas. Y mira lo que dice. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escucha bien. Que se te guarde esto. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por aquellos que hablan palabras vanas en los altares. No podemos hablar palabras vanas. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ok, esto fue el andar en el amor, andar amándonos los unos a los otros, andar, el dolor de mi hermana es mi dolor es tu dolor. ¿Tú ves a alguien caído? ¿Qué hizo Jesucristo? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo con la oveja que se había perdido? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo ya tengo 99, que me falte una, no importa. No, no es nada. Comparación de las 99 a una, no es nada. Me quedo con las 99. Entonces, ¿por qué te olvidaste del que se fue? ¿Por qué dejaste de clamar por aquella alma que tú sabes que se perdió? ¿Por qué? Y yo entiendo, la batalla es fuerte. Yo por momentos tú piensas que el enemigo no puso en mi mente, ya para qué vas a ir a la iglesia. Y yo no entendía el proceso porque yo en medio del proceso yo sentía la presencia de Dios y yo me ministraba. Y Dios me decía, levántate, levántate. Y yo, Dios mío, pero ¿qué hago? O sea, yo intento clamar, yo clamo y tú sabes. Y mi esposa sabe que de repente me tiraba ahí al piso y empezaba a clamar como un niño al Señor, humillándome porque yo entiendo y el Señor me ha hecho entender que en la humillación verdadera está la victoria. Dios me hizo entender en ese momento que realmente cuando te pase algo, humíllate a Dios. Cuando tú no sientas la presencia de Dios, muchas veces yo venía acá, no era problema con mi esposa, no era problema con mi carro, no era problema de dinero. ¿Sabes cuál era el problema? Que no sentía la presencia de Dios. Y yo me he acostumbrado tanto a la presencia de Dios que muchas veces cuando yo voy en el carro, yo siento la gloria de Dios. A eso me he acostumbrado de Dios. Ahora viene otra palabra. Dios dijo ¿qué somos en la tierra, pastor? Sal. Ok. ¿Y qué más? Bueno. Entonces dice, andad en la luz. ¿Cómo dice? Que una luz no se puede encender y ponerse debajo. Si somos luz, levántate y alumbra.
Porque es necesario que los demás vean el camino hacia Jesucristo. Es necesario. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos eran tinieblas? ¿Cuántos reconocen que eran tinieblas? Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuál es el hijo de luz? Aquel que busca la voluntad de Dios. Aquel que busca dar los pasos del Señor. Amor y justicia, amor y justicia. Amor y justicia. ¿Por qué justicia? Porque con la justicia de Dios, ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros hacemos la justicia de nosotros, lo que nosotros pensamos que está bien. Yo pienso que esto se merece el pastor. Cuando Dios tocó tu corazón y te dijo, dale $100 al pastor, y tú dices, $20, esto se merece Dios. Cuando Dios te dijo, da la ofrenda, esto, tanta cantidad. Entonces, no obedecemos a Dios. No alumbramos. Cuando Dios te dijo, dale esto a tu prójimo, y no se lo damos. ¿Tú piensas que lo alumbramos a Él? Porque Él está en prueba, dice, si alguien está en prueba y tú vas donde Él, no simplemente le digas, voy a orar por ti, que te vaya bien. Dice la Biblia, si tú tienes para darle, dale. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿qué nosotros hacemos? Ahí voy a orar por ti. Entonces, y andad en la luz. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. ¿Cuántos piensan que los días son malos? ¿Cuántos piensan que Jesucristo viene pronto? ¿Cuántos ven que las cosas se están cumpliendo a la perfección? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Y qué dijo? Ni una coma, ni una tilde, ni una palabra, ninguna letra va a pasar. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, en esta noche? Aprovechar este tiempo. Cuando vengamos a la iglesia, aprovechemos este tiempo. Guárdate esto en tu mente y en tu corazón. Jesucristo está aquí. Jesucristo va a estar aquí. Yo quiero tocarlo. Yo quiero tocarlo. Yo quiero tocarlo. Porque si siempre venimos en la misma situación, y yo sé, y es difícil, pero inténtalo. ¿Sabes cómo inténtalo? Como ya te lo dije. Ahí está. El que sacrifica alabanza, sacrifica alabanza. Hay veces no entienden por qué uno alza la voz y uno está ganando batallas, uno está peleando batallas, cantando con aquella voz de júbilo. Entonces, dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Este es lo que yo les vengo diciendo. Cada cosa que nosotros hacemos, cada proyecto que hacemos, cada cosa que nos movemos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Nosotros queríamos salir con mi esposa a un lugar y yo le digo, te voy a contar este testimonio. Yo creo que se lo conté a mi pastor. Un día nos íbamos a ir en Memorial Day, nos íbamos a ir a Sur Carolina, Hilton Head. Y yo sentía en el espíritu no ir, una carga, no sentía la salida yo. Pero yo dije, quizás es miedo mío, porque yo, pues, digo yo, quizás miedo mío y pues hay que obrar en fe. Pero yo sentía aquella carga. Y yo hasta agarré aceite, ungí la ven y todo, que Dios nos guardara en nuestra salida, en nuestra entrada. Y no es algo malo que voy. Hay una persona que está hambriento de la palabra, que nos sentamos y nos acostamos a la 1 o 2 de la mañana hablando de la palabra con la Biblia abierta. Él es católico y yo cristiano, pero yo le doy la palabra como el Señor me la da, yo no se la cambio. Entonces, pero estando allá nos fuimos un rato a la playa. Y mi niño el más grande, Estefan,
mi esposa lo estaba bañando y limpiando después de salir de la arena. Por eso te digo, guiémonos por el Espíritu. Y cuando el Espíritu diga no, no hagamos las cosas. Porque ahí es donde nos damos en la torre. ¿Qué le dijo en los versículos de Deuteronomio? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? No suban, hombre. Yo no voy a ir con ustedes. Si solo a traer van a ir. Entonces, y viene el niño y de repente se le despegó a ella porque tenía los dos, tenía a Isaac y tenía a Estefan. Y se le despegó a Estefan. Y Estefan se nos perdió. Y empezamos como que éramos locos. Y era Memorial Day. Y la playa estaba, no te imaginas qué llena. Y el Señor, yo diciéndole al Señor, Señor, perdóname, pero perdóname, perdóname, perdóname. Y en aquel momento caminando y humillándome, y mi esposa agarra para la playa, a buscarlo en medio de la playa, porque después a él le encanta el mar. Entonces agarra para la playa y yo agarro para el otro lado. Porque él tiene algo, que él se recuerda todas las calles, él se recuerda todos los semáforos, él se recuerda para dónde, de dónde viene y para dónde va, él se acuerda. Él sabe y empezó a caminar. Y yo dije, quizá, pues en la sabiduría del Señor, quizás empezó a caminar para la ven. Y cabal, hermano, yo empecé a caminar, pero en lo que iba caminando, uno sabe que le ha fallado el Señor. Uno sabe que no siguió la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y yo ahí pidiéndole perdón al Señor, Señor, perdóname, por favor, perdóname, ayúdame a encontrarlo, ayúdame a encontrarlo. Pasaron 40 minutos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y de ahí cuando voy, él no se cruzó la calle, sino que siguió recto la calle. Y lo agarraron dos americanos. Y de ahí cuando llegué ahí a la que cruza y no lo vi, y de ahí me iba de regreso. Y de ahí pasó un muchacho, un blanco, y me dice, un americano, y me dice, oye, me dice, ¿estás buscando un niño? Le digo, sí, le digo yo. Y me dice, allá tienen uno. Y salgo corriendo para allá. La misericordia de Dios me alcanzó. Pero la desobediencia tenemos que entender que no nos va a llevar a nada bien. Y ahora teníamos otra vez intención de ir. Y nos vamos en la noche y le digo yo, pues mi esposa hay que explicarle y hay que tratar con ella, ¿no? Porque pues ella se crió en otra religión y pues estas cosas hay veces le parecen impresionantes. Entonces le digo, hay que clamar al Señor y pues si no es de parte del Señor, pues Él va a poner algo. Entonces nos pusimos a orar juntos, orando y nos acostamos. Ya el siguiente día, ella lleva la ven al mecánico y la ven estaba súper mal. Entonces yo le dije, ya ves, pues no vayamos. Exacto. Entonces, esa es la dirección de Dios. Por más que tú lo creas impresionante, Dios te dirige. Por ejemplo, había un viaje para Texas que nos había invitado un hermano y, y yo pensando decía, Señor, a mí no me gusta decir que no. Me cuesta decir que no. No me gusta decir que no. No me gusta decir que no. Pero yo clamándole al Señor de rodillas, estaba clamando al Señor a las rodillas y en el sueño yo podía ver cómo yo entraba a la oficina con el pastor. Y el pastor me decía, no vayas. Ahí yo le dije a otro hermano, no, no voy. No voy, ya el pastor ya me dijo que no voy, no voy. Y ya. Pero donde Dios me quiera llevar, donde él me quiera llevar, yo voy a ir. Yo voy a ir. Entonces, eso es andar. Y nosotros tenemos que enseñarle, por ejemplo, el que trabaja conmigo, yo no me desespero. Yo espero en Dios. Porque la palabra dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión. Entonces, logra no desesperarte. Que el dinero no te lo vas a llevar a los cielos. Lo que te vas a llevar una alma limpia, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón obediente delante de Dios, que cuando el Señor te dice no, es no. Y cuando el Señor te dice sí, ve, pues anda. Entonces, tenemos que caminar en luz. Por eso es que dice, siendo entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Es una invitación para su iglesia. Es una invitación para su pueblo. Tú piensas que, sinceramente, ponte a pensar tú. La iglesia está, porque a mí me gusta ser realista. A mí no me gusta decir, estamos excelentes. Ponte a pensar y siéntate un momento y pregúntate, ¿está la iglesia al nivel de que Jesucristo quisiese que estuviera? La iglesia eres tú.
¿Estamos al nivel que Jesucristo quiere que estemos? ¿Andamos como Jesucristo quiere que andemos? ¿Cómo crees que, ponte a pensar, cómo crees que se siente Jesucristo? O sea, yo sé que Él es Dios, pero en otra parte tú tienes que entender que Él nos ama. Entonces, ¿cómo crees que Él se siente en su trono así y mirando abajo, sabiendo que la trompeta está a punto de sonar y que el Padre pronto le va a decir, hijo, desciende y tráete los tuyos? ¿Cómo crees que Él se siente de que tú no estés lleno del Espíritu y no tengas guianza y andes divagando por otro lado? ¿Cómo crees que se siente Jesucristo realmente? Defraudado por nosotros. ¿Por qué? Porque a la iglesia no la dejó como está. A la iglesia la dejó con poder. Entonces, pero nosotros nos hemos acomodado. Y esto no es de acomodar. Esto no es de sentarnos, como dice el pastor, al lado, a la orilla. Esto es de pararnos en la brecha y caminar. Entonces, dice, hablando entre vosotros, ¿cómo tenemos que hablar entre nosotros? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Algo que yo he aprendido, y pues el pastor que me ayude ahí, que muchas veces la pelea mental, tu mente no te va a dejar adorar. Tu mente muchas veces no te va a dejar creer en Dios. Por eso es que la confesión de fe, ¿cómo dice pastor? En el corazón. Y con la boca confesamos, pero creemos con el corazón. Exacto. Entonces, tenemos que aprender esto. No es lo que tu mente te diga. Si tú amas al Señor con tu corazón, pues alábale con tu corazón. Y esa mente repréndela en el nombre de Jesús y ahí verás la victoria de Dios. Entonces, andando y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros, ¿en qué? No te, no te tienes que someter a la hermana porque le tienes miedo a la hermana. No, porque eres obediente a Dios. Porque quiero obedecer a Dios, yo me someto a esto. Yo me someto a aquello. Siempre basado en la palabra. Si ves que algo no se está haciendo conforme a la palabra, no murmures. Tú sigue adelante. Yo algo que le decía a un hermano era, en el momento de que el pueblo de Israel no tomó la tierra prometida, cuando Dios le dijo, Josué y Caleb, ellos querían subir y tomarla. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Ellos vieron que estaba mal no subir y tomarla, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Caleb y Josué vieron mal que el pueblo de Israel no subiera y tomara aquella tierra? Porque ya el Señor se las había dado. ¿Verdad? Entonces, pero que cuando el pueblo de Israel empezó a caminar y empezó a avanzar, te voy a hacer una pregunta. Y esto el Señor pues, a mí me lo daba. Josué y Caleb, ¿se quedaron o siguieron con ellos? Siguieron avanzando. Aunque iban contra la voluntad de ellos, ellos le creyeron a Dios. Entonces, tu promesa está en seguir avanzando, seguir andando, seguir caminando a Cristo. Ahí está tu respuesta y ahí está tu victoria. Y vamos a cerrar con el libro de Gálatas 5, 16, 26. ¿Cuántos se están gozando? En el sueño, ¿ah? Me siento como en el pozo de los leones ahorita. Ay, santo Dios. Ay. 5, 16 al 26. ¿Cómo dice que andemos? En el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra
el Espíritu. Vaya, ¿por qué no está siendo guiado por el Espíritu? Porque andamos en los deseos de la carne, andamos haciendo lo que la carne quiere hacer. Y mientras, tienes que entender, mientras nosotros hagamos lo que la carne desea, no vamos a andar en el Espíritu. Porque de lo del Espíritu es contra la carne y lo de la carne es contra el Espíritu. Es una batalla constante, constante. Porque el deseo de la carne, lo mismo que te está diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, otra vez inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te pregunto, ¿tú miras alguna enemistad en la iglesia? Y a quien lo mires haciéndolo, no va a heredar el reino de los cielos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo no estoy para condenar. Pero si tú no quieres a tu hermano, y si tu hermano va a ser salvo, imagínate, y Jesucristo te lleva y te cae mal tu hermano y te sienta allá en la mesa grandota junto a tu hermano. Ay, me sentaron a la par de este. Directamente para abajo de nuevo. Sinceramente. Sinceramente. Entonces, hay pleitos. Pleitos. La hermana Rosa. Entonces, esto no, hay envidias. O sea, dejemos que la palabra penetre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la única manera de sanar es aceptando que estamos enfermos, es reconociendo que tenemos un error. Y si lo tienes, no te sientas mal. Ven al altar que Jesucristo te limpia, Jesucristo te sana. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos que realmente caminar en un mismo sentir y en un mismo pensar. Tenemos que andar mirando, pues, poniendo la mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poder alcanzar las promesas. Las promesas. Entonces, esta, vamos a cerrar con esto, porque ya veo que ya se están yendo. Ya me están llamando para que nos vayamos. Ok. Mira qué triste, porque a mí me entristece. Yo no sé si a ti te entristece. Dios no elige a cualquiera. Eso sí te lo digo. Dios no elige a cualquiera. Él sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y por más que, por ejemplo, desprecien al pastor, como él dice en aquel funeral, Dios sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe cuando tú mismo desprecias a un predicador. Si yo, o sea, yo de veramente, yo te digo, si fuera por la carne, yo decidiera no predicar. Pero porque quiero alcanzar lo que Dios ha puesto en mí, quiero llegar al límite y a donde Dios me ha puesto, entonces yo tengo que seguir caminando, tengo que seguir adelante, no importa qué pase o qué hagan o qué digan, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que predicar. Porque acuérdate, ¿cuál es por ejemplo, alguien que sea predicador, para que entienda, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Si yo te doy palabra, imagínate, yo tengo predicaciones ahí, pero entonces dice, si yo te doy palabra y tú no la dieres, ¿qué dice después? Dice, aquella sangre se perderá. Y tú no te vas a perder porque tú eres malo, ni porque estás.
La único error que vas a tener por no advertirle, por no llevar esa palabra que vino directamente de los cielos. Entonces, dice, por esa sangre que se perdió, tu vida se perderá. Ese es el peso de un predicador. De un predicador. Entonces, en todo momento nosotros tenemos que predicar la palabra. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. No te apartes de esta palabra. Exhorta, le dijo. Reprende. Enseña. Porque haciendo esto, te salvarás. Y salvarás a los que te oyeren. Entonces, de esta manera, una de las cosas, yo te voy a preguntar algo. Si Dios te ha dicho que vayas a algún lado, que vayas a ser pastor, vaya. Y que en un momento tú vayas llegando a ser pastor y que Dios te diga como le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo, volveos a la senda antigua. Para mí es doloroso. ¿Por qué? Porque cuando Dios te elige, es el Dios grande, es el Dios poderoso. No es cualquier cosa, no es cualquier elección. Imagínate de estarnos regresando. Regrésese a la senda antigua. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Volveos a nuestro primer amor. A volvernos. Cuando nosotros ya debimos de pasar eso y debemos de seguir adelante. Ya no podemos estar en las mismas. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar y pensar realmente cómo queremos andar, qué queremos hacer y cómo queremos terminar nuestra carrera, cómo queremos realmente llegar a los cielos. Porque realmente si estamos desenfocados y no tenemos aceite, no vamos a llegar a los cielos. Así que tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que caminar hacia Dios, tenemos que seguir el camino del Evangelio como Dios lo mandó, no a nuestra manera. Por eso es que hay un montón de religiones, porque cada quien puso su propio pensamiento en ellas. Pero nosotros no ponemos nuestro propio pensamiento. Nosotros queremos seguir la palabra del Señor. Nosotros queremos vivir como Dios vivió. Y como Él anduvo en esta tierra, así queremos andar. Bueno, pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Bueno, vamos a decirle, si alguien quiere pasar al frente, puede hacerlo. Si alguien le puede decir al Señor, Señor, yo no he andado como tú me mandaste. Y yo quiero alcanzar eso que tú has puesto en mi vida. Yo no quiero quedarme aquí estancado. Yo quiero seguir adelante. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor amado. Yo no quiero ser quien soy. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Ayúdame, Padre amado. Levanta un clamor al Señor de 5 minutos y dile, Padre, Padre de la gloria, reconocemos tu palabra, mi Dios de la gloria. Reconocemos que no somos perfectos, mi Rey eterno. Reconocemos que cometemos errores, Padre bendito. Pero hay algo en nosotros, mi Dios de la gloria, que queremos, Padre amado, querer alcanzar ese galardón grande que es la salvación, Padre amado. Y lo que sea que impida que nosotros andemos, que nosotros caminemos, Padre de la gloria, conforme a tu voluntad, Señor amado, apártalo, mi Dios de la gloria, toda piedra de tropiezo, mi Dios de la gloria, toda incredulidad, Señor amado, que está creciendo en medio de tu pueblo, Padre bendito, oh Padre de la gloria, mira, Señor amado, glorifícate en cada vida, en cada corazón, Señor amado, que esta palabra, Padre amado, que así de la manera, Padre bendito, que me llena a mí, Señor amado, llene, Padre de la gloria,
gloria a cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, y que podamos caminar, Señor, día con día, Padre amado, creyendo, Señor, en ti, confiando en ti, Padre amado, andando por fe, Señor amado, y no por vista, mi Dios de la gloria. Oh, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor amado, porque hasta aquí tú nos has guardado, mi Dios de la gloria. Gracias, Señor amado, porque hasta aquí tú eres bueno, Señor, y tu fidelidad sigue siendo para siempre, mi Dios de la gloria. Gracias por este momento, Señor amado. Gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra, mi Dios de la gloria. Es hermoso, Padre amado. Oh, Señor amado, lo que tú nos das, Padre amado, por medio de tu palabra, Señor. El entendimiento de nuestros errores, Padre de la gloria. El entendimiento de nuestras faltas, Padre bendito. Es por esta bendita palabra, Señor amado, que reconocemos, Padre de la gloria, oh, nuestros errores, Padre bendito. Es por esta bendita palabra, Señor amado, que entendemos, Padre de la gloria, tu santidad y tu divinidad, mi Rey de la gloria. Oh, Señor amado, ayúdanos, Padre de la gloria. Oh, Señor, que donde nos hemos desviado, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, devolviéndonos, Padre de la gloria, al poder, Padre. Mi anhelo es, Señor amado, ver una iglesia empoderada, Padre bendito. Yo sigo clamando, Padre amado, para que en esta iglesia, Padre de la gloria, se levanten predicadores, Padre de la gloria, se levanten nuevos vasos, Padre, que los vasos que están apagados, Padre, se restauren, Señor bendito. Mi anhelo, Padre bendito, es, mi Dios de la gloria, que todos unidos, Señor amado, podamos trabajar, Padre de la gloria, para que tu gloria se mueva, mi Rey eterno. Oh, Padre, y que toda la honra y toda la gloria, Padre, y todo el poder, el imperio, Señor, y la majestad, Padre, sea tuya, Señor, en todo momento, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito, queremos más, Señor amado. Yo quiero más de ti, Señor amado. Yo necesito más de ti, Padre de la gloria. Glorifícate con poder, Señor amado. Bendice cada vida, Padre. Bendice cada corazón, Padre de la gloria. Y ayúdanos a caminar. Ayúdanos a andar. Ayúdame a llegar hasta ti, Señor amado. Ayúdame, Señor amado, a conocer tus maravillas. Ayúdame a conocer, mi Dios de la gloria. Oh, Padre amado, a conocerte de veramente. Yo no quiero ser, Padre amado, aquel que diga Jesucristo, Jesucristo, y no te conozca, Padre de la gloria, porque ciertamente aquel día te dirás, mi Dios de la gloria, apartado de mí, no los conozco, nunca os conocí, mi Rey de la gloria. Ayúdame, Señor amado, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdame a convivir, Señor amado, conforme a tu voluntad. Que yo solo hable lo que tú me des. Oh, Padre bendito, que seas tú, Señor, glorificándote en todo momento, Padre de la gloria. Oh, te amamos, Jesucristo bendito. Te adoramos, Padre eterno. Gracias, Príncipe de paz. Gracias por este momento, mi Rey de la gloria. Guárdanos, llévanos con bien, Señor amado. Gracias, mi Rey eterno. Padre de la gloria, y no a mí, Señor, sino a ti. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Padre. A ti sea el imperio y a ti sea la majestad, mi Rey de la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, y